Amigos de ¿Qué dice? Bienvenidos a Benepress. El día de hoy, cuando estamos completamente en vivo, 3 de la tarde, 12 minutos. Les saluda Fernando Tineo. Vamos a conversar con el profesor de IESA, economista Urbi Garay. Es individuo número de la Academia de Ciencias Económicas de nuestro país. Bienvenido, profesor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Fernando. Fíjese, el gobierno cuando vio que esto se desbordó, y hablo de la inflación, para empezar por allí nuestra conversación, bueno, colocó el Sí, encaje legal al 100%, tratando de restringir o restringió el crédito de la banca privada y pública, de esta manera tratando de contraer un poco el exceso, la liquidez en la calle. Y por otro lado vemos, por ejemplo, que la escasez de los productos que veíamos el año pasado por esta fecha, no se conseguía absolutamente nada en los supermercados y hoy en día lo encontramos, pero a precios muy elevados. Encontramos absolutamente todo, pero precios excesivamente elevados. ¿Por qué continúa con las restricciones de la banca, los productos ahora en el mercado? ¿Por qué continúa en alza la inflación de la manera en la que continúa? bueno, porque efectivamente desde principios del año, ya desde el año pasado, pero en particular desde febrero de este año, el Banco Central implementó una política monetaria más restrictiva todavía, en la cual se colocó un encaje marginal del 100%, que significa que los bancos pues, básicamente no pueden entregar nuevos préstamos. Y eso ha estado ocurriendo por los últimos 6 meses. Entonces ha habido una caída sustancial de la entrega de préstamos en términos reales, descontado por inflación. Ustedes lo saben, pues las tarjetas de crédito no tienen prácticamente ningún cupo y si uno va a pedir un préstamo no hay préstamo, eso se acabó entonces por el momento. Entonces eso pues creó disminuyó la presión que había sobre el mercado paralelo a lo largo de varios meses y eso hizo que la devaluación del bolívar fuera menor, pero sin embargo desde hace un tiempo para acá, en las últimas semanas, se ha nuevamente acelerado la devaluación del bolívar en el mercado paralelo, ya está por los 22.000, y ya tiene que ver con que bueno, en estos días el Banco Central, o mejor el gobierno, PDVSA, estaba haciendo pagos a proveedores de $200 millones, el equivalente en bolívares, y digamos, un mercado que está tan encogido como el nuestro, un mercado monetario, se hacen esos pagos y hay tan poca confianza en el bolívar que enseguida eso se dirige al mercado paralelo y es lo que ha producido, una de las razones que ha producido la devaluación. Esta presión de la cantidad de bolívares que se inyecta al sistema financiero venezolano y que debido a la desconfianza que hay en el bolívar, a su devaluación, salen pues las personas a comprar dólares para de alguna manera Claro, cubrirse protegerse, las pues. espaldas, ¿no? Sí. Sí, 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 esa es una de las razones muy importante, pues, del alza que ha habido en los últimos días, que ha sido bastante acelerada. De todas formas, como mencionaba, en los meses previos se había mantenido un poquito la moneda, la cotización, entonces también había un rezago, porque toda la inflación del resto de los bienes y servicios en la economía pues era mucho más rápida que la devaluación. Ahora está retomando el bolívar, pues está subiendo el dólar a un ritmo similar a la inflación, está recuperándose ese rezago. Es una situación muy difícil, pues, porque estamos en una situación en la cual la entrada de divisas del país está muy mermada, ¿no? Por la caída de la producción petrolera principal, que siempre fue nuestra principal fuente de divisas. Todos sabemos, pues, de 3 millones de barriles que se exportaban hace 20 años, o que se producían, perdón, 3.2 millones, ahora se producen 700.000, 800.000 si acaso. Entonces ha habido una caída muy importante y la entrada de divisas desde el país ese es el principal problema que tiene el país económico. Está muy mermada la entrada de divisas y entonces es inevitable que se produzcan devaluaciones de la moneda, aparte de una caída brutal que ha habido en la economía y el empobrecimiento generalizado. Ahora, ¿qué le queda al régimen de Nicolás Maduro por hacer para tratar de frenar esa escalada de la inflación y del el precio del dólar? Bueno, en teoría habría que aplicar un programa económico exhaustivo, no unas medidas por aquí y otras por allá, de liberación de la economía, pero
una liberación sincera, no de que algunas leyes por ahí de controles de precios que no se están aplicando, pero que todavía están las leyes. Sería derogar todas esas leyes que coartan la actividad del sector privado, abrir la economía. Pero claro, a estas alturas, entre que el país está muy empobrecido y entre que existen las sanciones que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos desde hace unos meses, pues las diferentes sanciones que conocemos, eso hace ya muy difícil dar la vuelta a la situación económica para el gobierno de Maduro. Entonces, digamos, una situación en la que ya es muy tarde para tomar algunas medidas y es muy difícil para la administración de Maduro poder encargarse de hacer eso. Tomar la confianza de la gente. Uno de los problemas principales es una vez que tú subsanas los problemas o vas en vías de solucionar el financiamiento externo, reabrir la economía, etcétera, pues que haya confianza. Recuperar la confianza, eso lleva mucho tiempo. Así es, en medio de todo esto, esta semana Maduro autorizó la emisión de deuda pública por 36 billones de bolívares en medio de esa sequía de crédito de la que hablábamos. Sí. ¿Para qué hace esto Nicolás Maduro? ¿Cuál es el fin de este lanzamiento de bonos y de emisión de deuda? Bueno, el gobierno, entre los muchos problemas que tiene el gobierno y la economía nacional, está el déficit fiscal. El gobierno gasta más de lo que le entra. Esto en buena medida tiene que ver con la caída de la producción petrolera y de las exportaciones, y de que de una parte de esas exportaciones van a Chile para pagar los préstamos y a Rusia. Entonces, lo que le queda al gobierno para financiarse es muy poco comparado con años anteriores o hace una cantidad de años. Entonces, es muy poco. Aparte, la actividad económica está muy contraída. Ya tenemos el sexto año consecutivo de caída de la actividad económica. Hasta el año pasado llevábamos 53% de caída del PIB acumulada, que es la mayor caída, una de las mayores en la historia de la comunidad prácticamente, y este año con una fuga caída nuevamente de 40% del PIB proyectada por algunos, que ya sería, de hecho sería la mayor caída de economía alguna de América Latina que yo recuerdo en un solo año. La situación económica es desastrosa y la recaudación que tiene el gobierno por el IVA y por el impuesto de renta es mínima en ese ambiente de producción, de baja actividad económica, y que además la hiperinflación hace que cuando esos bolívares llegan al gobierno estén devaluados, depoperados. Entonces eso lleva al gobierno tiene unas necesidades fiscales como todo gobierno, y realmente hay un déficit fiscal gigantesco, y esa emisión de bonos es un poco para financiar eso, supongo. O sea, sería para financiar ese déficit fiscal, porque cuando no se financia con una emisión de deuda, se financia imprimiendo dinero, y es lo que causa la hiperinflación que hemos sufrido desde el final de 2017. Ahora, hoy y hablando, usted lo ha mencionado, la capacidad de producción de petróleos de Venezuela y sus diferentes asociaciones se ha venido mermando, ¿no?, en los últimos años. Hoy, Sí. por ejemplo, hoy yo revisaba en la OPEP y según el último informe son 734.000 barriles diarios de petróleo, según información de fuentes secundarias. No, para el mes de junio, sí. Pero hoy una firma financiera anuncia que China sí invertirá en Venezuela en lo que habían anunciado en días pasados, 3.000 millones de dólares en el complejo petroquímico de Jose, esto en el estado de Anzoátegui. Ahora ellos planean que con esta inversión se pueden tratar de rescatar unos 120.000 barriles diarios de petróleo. ¿Usted cree que al final China sí va a hacer esta inversión? Bueno, vamos a ver si realmente se materializa, porque ha habido muchos anuncios de ese tipo en el pasado. Y de materializarse, pues bueno, va a llevar un tiempo en que se puedan producir los barriles que se produzcan ahí, que se puedan, eso va a llevar tiempo, lo cual significa que, digamos, eso pudiera ser una pequeña solución al problema que tenemos, pero el problema es muy grande. La caída de la producción es de 3 millones, 2 millones y medio, que vamos hace apenas 3 años, ¿no? Digamos, a 700.000, a 800.000. Bueno, ok, es una pequeña mejora, pero la caída de la producción es muy dramática como para, digamos, tendría que haber una cantidad de inversiones de ese tipo para poder revertir la situación. Sí, de hecho en la nota hablan de 6 meses. Para nuestra economía no está para esperar 6 meses, ¿no? No. Y como te digo, bueno, es una pequeñita ayudita, pero No es la caída de la significativo, sí. producción petrolera es descomunal, y las importaciones producto de esa caída
pues las importaciones en Venezuela han caído más de 80% con respecto a 2012. Entonces en este país prácticamente no están haciendo importaciones y eso es una de las razones de la crisis humanitaria que tenemos. Pues no hay, Venezuela es un país que por muchos años pues vivió de importar sus alimentos, una parte importante de ellos, y ahora pues no hay dólares para importar y entonces tenemos la situación de crisis humanitaria que tenemos, entre otros tantos problemas. Me, Bueno, me, me gustaría consultarle también, ayer conversaba con una persona y me decía, con todo este panorama del que estamos hablando, con una economía en depresión, como lo decía en estos días el señor Jesús Cacique, con quien hablábamos acá en Benepress, él decía que ya no hay recesión, sino depresión. Entonces, con este panorama económico, ayer me decía una persona que es un buen momento para invertir en la bolsa de valores acá en Venezuela. ¿Eso es cierto? ¿Es así? bueno, vamos primero con el tema de recesión, depresión. Esto es una depresión económica, porque la depresión económica más famosa a nivel mundial, que fue la de Estados Unidos y del mundo a Sí. nivel de los años 30, la famosa Gran Depresión, la economía venezolana el año pasado ya había caído el doble, o sea, 50% versus 25-20% que fue en Estados Unidos. Imagínate, esta ha sido, para el año pasado ya era el doble de peor que la que tuvo Estados Unidos en la mayor crisis de toda su historia. Entonces, y con la caída de este año ya es una mega depresión económica. Ahora, con respecto a la segunda parte, bueno, la bolsa de valores ha estado ofreciendo rendimientos muy interesantes en los últimos años, en el último tiempo. En medio de esta hiperinflación que hemos sufrido, pues los precios de las acciones, cuando uno los observa, se han comportado similar a la inflación. En una cantidad de periodos la han llegado a superar. A veces superan la devaluación del dólar o del rublo, perdón, a veces quedan un poquito por debajo, pero en todo caso, en medio de una situación tan difícil, las cotizas en la bolsa de Caracas han logrado, y también están sufriendo una situación económica como el resto del país, han logrado pues que el precio de sus acciones más o menos se mantenga con la inflación. En algunos casos la han superado. Hay varias acciones que suben mucho más que la inflación este año. Y ciertamente hay personas o hay inversionistas que se arriesgan a estas alturas. Bueno, dicen que el que no arriesga no gana, pero con estas perspectivas económicas, sobre todo a corto plazo, hay quienes se arriesgan todavía a ir y colocar el dinero en la bolsa. Bueno, es un mercado relativamente pequeño todavía, pero los volúmenes han mejorado con respecto al año pasado. Ya se ha negociado en dólares más que lo que se ha negociado todo el año pasado. Ha habido una recuperación en los volúmenes y digamos, las alternativas, no hay muchas alternativas. En un país normal, cualquier país del mundo, uno va al banco, deposita unos ahorros, gana una tasa de interés, aunque a nivel mundial también la tasa de interés está muy baja, es verdad, pero uno gana una tasa de interés que está más o menos con la inflación, un poquito arriba. Por eso en Venezuela no existe, porque la tasa de interés está controlada desde hace 15 años. Entonces, depositar en el banco realmente es una pérdida, lamentablemente, no es culpa de los bancos, es culpa del control de tasas de interés que existe. Entonces, no, el que quiere ahorrar en bolívares, ¿qué alternativas tiene? Bueno, los inmuebles fueron una alternativa en una época, el sector inmobiliario está muy deprimido igual que el resto del país, la gente, bueno, no está invirtiendo en inmuebles, pero es otro tipo de inversión, pero es otra cosa. Entonces te queda la bolsa, que además tienes una cierta liquidez, o sea, puedes invertir y en unos días o lo que sea sacar la inversión, aunque la idea es que sea más de más largo plazo. Y en bolívares es de lo más rentable que puedas obtener. Porque, bueno, aquí tiene que evaluar su situación de riesgo y de sus condiciones particulares y evaluar con un asesor de inversión que va a hacer. Pero la bolsa pues ha representado una alternativa bastante competitiva versus irse al mercado cambiario, que es la otra alternativa que usa la gente. Profesor, revisando su timeline en Twitter, usted hace mucho seguimiento a lo que está ocurriendo en Argentina. ¿Cree usted que con la situación, con la economía argentina actual, hay muchas críticas sobre el presidente Macri? Algunos economistas dicen que tomó algunas medidas tarde, algunos dicen que tomó las medidas equivocadas, pero con ese panorama económico en Argentina, ¿cree usted que se pueda revertir la situación y que el 27 de octubre se quede Macri en la Casa Rosada? Bueno, digamos que la situación en Argentina es muy complicada, la situación económica y la situación para Macri es muy complicada de poder ser reelecto, porque él ganó las elecciones hace casi 2 años, a finales del 2015,
llegó al poder, logró inmediatamente eliminó el control de cambio que había puesto Cristina Kirchner 4 años antes, unificó las tasas cambiarias y al poco tiempo llegó a un acuerdo con los fondos internacionales que tenía deuda en Argentina, que Argentina llevaba 14 años de default, que había sido un lastre para Argentina todo ese problema. Él logró resolverlo rápidamente, retornó la confianza. Hubo algunos problemas en la economía, bueno, en el 2016 estuvo un poco complicado, 2017 ya se recuperó, la inflación nunca bajó lo que se deseaba, estaba como en 25%, que sigue siendo mucho, aunque ahorita pues se ha disparado. Digamos, hubo algunas medidas, hubo algunos éxitos iniciales, pero lamentablemente, bueno, ya desde hace un año, un poco más, empezaron los problemas. Uno de los problemas que ha tenido Macri y que me parece relevante para Venezuela, porque la situación de Venezuela y de Argentina se parecen, aunque la Argentina está en una situación difícil, pero no tiene nada que ver con la gravedad de la situación venezolana, pero aún así, uno de los problemas que tuvo Macri fue que las tarifas de los servicios públicos no habían subido, estaban muy rezagadas con la inflación desde hace años en los gobiernos de los países. Y bueno, digamos, si el servicio pues no cubra los costos, etcétera, empieza a deteriorarse, empezó a haber apagones y cosas así en Argentina, como tenía aquí en Venezuela. En todo caso, bueno, él trató de desinstalar las tarifas y eso tuvo, digamos, claro, entonces es difícil, eso tuvo una oposición importante en una parte de la población que realmente rechazó esas medidas con todo y eso mantenía un cierto nivel de popularidad, pero eso es para ilustrarte lo difícil que es implementar esos cambios que el país. Muy fácil criticarlo y decir que debió hacer esto, ¿no? Otros lo acusan de muy global y tal. Si hubiera estudiado las tarifas de plumazo, digamos, a lo mejor no dura más que unos meses en el poder. O sea, es muy complicada la situación. Pero bueno, estuvo subiendo las tarifas, eso le costó popularidad. Y bueno, a partir del año pasado, pues empezaron los problemas, bajaron las tasas de interés, perdón, las tasas de interés a nivel mundial, eso hizo que la gente sacara dinero de los mercados emergentes, en particular de Argentina, porque también el otro problema de Argentina es que tiene un récord de muchas, este sería ya, si llega a ocurrir, creo que el 8º default en su historia. Si llegara a ocurrir una historia de deudas, de que no las paga, de que las refinancia, que no las paga, una historia de hiperinflación desde los años 70, que logró controlar los 90, luego apareció, no tenía una inflación desde los 80, apareció una inflación alta. Entonces la gente le cuesta retomar la confianza en el país. Entonces se toman unas medidas económicas y la gente no reacciona lo rápido que uno quisiera en el sentido de los inversionistas de volver a invertir, a traer etcétera en Argentina. Y eso también es un problema que tienen, pues, y aquí en Venezuela pues ocurrir los mismos problemas. O sea, demora un tiempo, o sea, no es que haya un cambio y ya vienen las inversiones. Tienen que ver, bueno, ese cambio sostenible, eso va a mantenerse en el tiempo, ese gobierno estable, el gobierno que está en el poder, se van a mantener la apertura económica que se hiciera, etcétera. Eso no demora tiempo, la cosa no viene rápido. El inversionista está acometiendo, bueno, o ofreciendo unos capitales que son grandes y no lo va a hacer de la noche a la mañana. Profesor, todos esos problemas combinados, yo creo que, bueno, se iniciaron la crisis en Argentina. Las medidas de Macri, bueno, en 2 años, pues estaban a medio hacer, por decirlo de una manera, se estaban alcanzando ya más o menos estabilizar la balanza de pagos, la balanza comercial, el déficit fiscal se había reducido, y la inflación había bajado un poco lo que se quería, pero bueno, el año pasado empezaron los problemas y ya pues. Y con el triunfo del senador Alberto Fernández en las primarias, lo sabemos, pues al día siguiente la bolsa cayó 50% en dólares, que es la segunda mayor caída de todo el mundo en 70 años. Nunca una bolsa había caído tanto. Y el peso pasó de 40 a 60. Entonces, y el riesgo del país también aumentó. Porque faltan. Sí. Profesor, gracias por habernos atendido acá en Benepres. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Es el economista Urbi Garay, nos acompañó, profesor de el IESA acá en Venezuela, nos acompañó acá en ¿Qué dice? En Benepres. Con ustedes, amigos, será hasta una nueva oportunidad.